Pues bienvenidos, bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y hoy vamos a hablar sobre el Salmos 22. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Ahí donde estén, oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que nos diste, que nos das, Señor, para poder estudiar tu palabra. En este momento te pido que tú tomes control de este mensaje, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y también te pido que ayudas a tu pueblo, Señor, que esté escuchando en este momento, que puede no solamente recibir tu mensaje, pero completamente entenderlo profundamente para que lo puedan aplicar a sus vidas diarias, Señor. Te doy gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que se pudieron sintonizar a este estudio bíblico. Hoy vamos a hablar sobre Salmos 22. Si no estuvieron con nosotros la semana pasada, hablamos sobre el libro de los Salmos, hablando más o menos un resumen de todo el libro de los Salmos, que son 150 capítulos, dividido por 5 libros, que habla mucho sobre quién lo escribió, que fue varios salmistas, incluyendo David, los hijos de Coré y otros más, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el Salmos 22, que fue escrito por el rey David. El rey David escribió la mayoría de los salmos, y este salmo en particular es muy poderoso porque habla no solamente de su vida, pero como una profecía de lo que iba a pasar con Jesús. Entonces vamos a ver eso, a ver cómo es que se aplica a Jesucristo también. Entonces, alguna cosa de este capítulo de Salmos, el Salmos 22. Primeramente, este salmo es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. 15 veces lo anotan en el Nuevo Testamento, llegando hasta tan punto que unos le dicen como el quinto evangelio, porque habla tanto de Jesús como una profecía. Este salmo también se puede dividir en 2 secciones. Los primeros 21 versículos es tipo oración, y 22 al 31, esa sección es más de alabanza. Entonces tenemos oración en el 1 al 21, entonces 22 a 31 tenemos alabanza, oración y alabanza, dividido de 2 partes Salmos 22. También este salmo tiene doble cumplimiento, se cumple dentro de la vida de David, pero esto es más allá de David. Tuvo un cumplimiento limitado con él cuando sucedió con David, pero incurre en su cumplimiento completo en el futuro con Cristo. Porque cuando ves este salmo, se trata de la crucifixión de Jesucristo. Este salmo fue escrito 1000 años antes de la vida de Cristo, 1000 años antes de la vida de Jesús, reconociendo que esto no fue nada que puede decir uno que ya sabía que iba a pasar. Esta es una profecía, y no nomás un día antes de que pasó con Cristo, una semana ni un año, pero 1000 años antes. Y vamos a ver muchas conexiones de este salmo a la crucifixión de Cristo. Profecías tremendos a través de las palabras de David. Estos son inspiradas, claro, por el Espíritu Santo. Tenemos un relato de la crucifixión de Jesucristo, otra vez 1000 años antes de Cristo. Y hay que reconocer algo, que David y los tiempos de David ahí en Israel, ellos no sabían qué era una crucifixión. Gente no moría por la cruz en esos tiempos todavía. Entonces ellos no sabían qué era eso. Entonces cualquier palabra que vemos aquí que se trata sobre la crucifixión es algo tremendo, porque ellos no saben nada de eso. David no sabía qué era una crucifixión. Esto nomás lo estaba escribiendo por lo que él sentía y lo que le estaba dando el Espíritu Santo. Entonces vamos a meternos a la palabra, comenzando con el 22, versículo 1.
Vamos a leer aquí juntos. Aquí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ok, entonces vamos a ir versículo por versículo. Acuérdese que es David lo está escribiendo y esto fue escrito 1000 años antes de la vida de Cristo. Este versículo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo comienza con el grito más angustiado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta misma, estas mismas palabras fue clamado por Señor Jesucristo también cuando él estaba en la cruz, cuando estaba sufriendo en la cruz. Mateo 27:46, que en este tiempo, ya en este pasaje, ya Jesús está en la cruz, ya está por morir. Dice aquí que en la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Vamos a ver el versículo 1 de Salmos 22 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué dice Jesús aquí? Lo mismo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto, sin embargo, era un sufrimiento, fue único en Jesús, porque era Jesús que decidió dar su vida voluntariamente para salvar a su pueblo. Normalmente cuando alguien sufre, especialmente en el cruz en esos días, era porque eran criminal, eran gentes malas que hicieron pecado y por eso están muriendo. Pero Jesús, sabiendo, nosotros sabemos que fue inocente y él dio su vida, pero está sufriendo como quiera. Entonces es algo único en esta manera. También cuando él dijo estas palabras, estaba diciendo de Salmos 22, estaban diciendo las mismas palabras aquí, porque en los Salmos 22:1, David cuando lo escribe también está clamando a Dios en estas palabras, en esta manera, con mucho dolor, diciendo, ¿por qué me has desamparado? En la misma manera, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En lo que es con Jesús. Jesús, cuando llegó a este punto, cuando llegó a la cruz, ya había sido azotado, ya fue insultado, ya lo abandonaron sus discípulos, escupieron los guardias romanas sobre él, y lo pegaron tanto que ni podías reconocer quién era Jesús. Estaba sufriendo mucho físicamente a este punto y pues también imagínate, ya estaba en la cruz, ¿verdad? Con 4 clavos sobre sus manos y sus pies. Eso demasiado doloroso, me imagino. Pero todo ese tiempo él no gritó en una manera donde estaba que no podía aguantar el dolor. Hasta este momento aquí, que ya iba a llegar la hora novena, al fin llegó un dolor tan doloroso o un dolor así tan feo que Jesús ya no se podía aguantar y comienza a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Diciendo, yo no he sentido un dolor tan fuerte hasta este momento. Hay que reconocer que Jesús, siendo perfecto, nunca ha tenido una separación de Dios Padre. Sabemos nosotros que Jesús, conforme a a las Escrituras, que Jesús es Dios. En el principio, Él estaba ahí. En el principio, cuando se creó el mundo, Jesús estaba ahí. Él es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y Jesús, siendo Dios, siempre andaba con Dios Padre. Cuando estaban aquí en la tierra, siempre tenía Dios Padre con él. Él era perfecto, no había división
de Él y Dios Padre. Sabemos que es el pecado que separa al hombre de Dios. Es el pecado que causa que haya división de una persona y hay separación de una persona y de Dios, ¿verdad? Y Jesús nunca sintió eso hasta el momento que el pecado, los pecados del mundo, de cada persona del mundo, llegó sobre Jesús. Por esta razón estaba en la cruz para morir para los pecados del mundo, para morir de los pecados de su pueblo, ¿verdad? Y al momento de recibir esos pecados sobre él, en ese momento se tenía que separar Dios Padre. Y por primera vez Jesús sintió esa separación de estar lejos de su Padre y sentir un dolor más feo que siendo azotado, un dolor más feo de siendo clavado al cruz, que es el dolor de ser separado de Dios Padre. Y por eso causó que él gritara, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando David escribió esto, David expresaba su propia experiencia de sentirse abandonado por Dios. Él estaba sufriendo también. Jesús, reconociendo este salmo, decidió decir las mismas palabras, diciendo que él sentía el mismo que sintió David. Se podía conectar a David en ese momento, porque al fin tenía pecado sobre él que causó separación. Conociendo que Jesús mismo no pecó, pero porque él estaba muriendo por los pecados del mundo, tenía que cargar esos pecados sobre él, ¿verdad? Entonces, un dolor que causó que él gritara, así como David gritó hace 1000 años. Entonces, vamos a seguir adelante a ver qué nos dice el versículo 2 de Salmos 22. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús vuelve a describir aquí la raíz del dolor, que es la falta de respuesta de Dios. Uno cuando llega a Dios y no escucha nada de Dios, sientes que Él está lejos. Y no hay un sentido más feo que sentir que Dios no está. Y esto es lo que está diciendo aquí cuando David lo escribió y que sentía a Jesús en este momento cuando Dios tenía que separarse, Dios Padre. Pero, de nuevo, esto no muestra una falta de fe en Dios. Cuando uno dice que no te puedo escuchar, Dios, o ¿dónde estás, Dios? O ¿por qué me abandonaste? Cuando David lo estaba escribiendo, también cuando Jesús lo dice, no se trata que ya no tenían fe en Dios, sino era una sensación de desorientación, como que estaban doloridos tantamente que nomás querían expresar sus sentidos, pero no es que no tenían fe. Versículo 10:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí te das cuenta que demuestra ellos que saben que Dios es santo. Debido a la santidad de Dios, debería de separarse. Reconociendo que Jesús sabía que Dios Padre no podría estar ahí. Cuando los pecados del mundo llegó sobre él, a Jesús, aunque estaba clamando, ¿por qué me has abandonado, Señor Dios Padre? Aquí diciendo, pero tú eres santo. En otras palabras diciendo, yo sé que Dios, tú eres santo y tú no puedes andar conmigo mientras que yo tengo estos pecados. Porque tú y pecado no están juntos, no puede estar juntos, ¿verdad? Reconociendo que Dios es santo. Y esto es lo que pasó con David. Él reconocía cuando él cometía faltas él mismo. Él sabía que Dios, siendo santo, se tenía que apartarse de él hasta que el momento que se arrepentía y le pedía perdón, y ya que Dios le perdonaba los pecados, entonces podía regresar
con David. Y así es con su pueblo. Y por eso sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, que Él nos salvó por medio de la cruz, como Él agarró nuestros pecados, simplemente con arrepintiendo sobre de nuestros pecados, pidiendo ese perdón, aceptando a Cristo, esa separación que había de nosotros y Dios ahora no existe y Él se puede acercar a nosotros, ¿verdad? Pero Él siendo santo, Dios siendo santo, reconociendo que Él es santo, significa que Él no puede andar con ese pecado. Y el salmista reconoce eso y es lo que Jesús sabía también. Versículos 4 y 5 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí reafirma que Dios nunca ha abandonado su pueblo en Israel y tampoco abandonará a su hijo. Aquí en versículo 4 que dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, simplemente enseñando que Dios ayudó al pueblo de Israel en el tiempo de antes y sabemos que tus promesas no cambian y tú eres el mismo Dios. Y escribiendo esto está confirmando, mira Dios, yo sé que tú lo has hecho antes y tú lo harás otra vez. Tú ayudaste a mi pueblo, tú ayudarás a mi pueblo hoy en día de nuevo. Y como no abandonaste a Israel antes, no me abandonarás hoy en día. También sintiendo eso Jesús en ese momento. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Un gusano. Si uno piensa de la palabra gusano, si quiere describir que tú eres gusano, ¿tiene sentido bueno o malo? ¿Tiene sentido de algo hermoso o algo feo? Claro, algo malo y algo feo. Acuérdese que cuando Jesús llegó a la cruz, um, ya lo habían azotado, lo habían golpeado, escupido a él. También le echaron la corona de The Crown of Thorns, así que tienen los picos, perdón, disculpe que se me olvida la palabra. Y todo eso causó que Jesús ya no se parecía, ya no se miraba como alguien hermoso para mirar, ¿verdad? Antes podía decir que él era hombre así con figuras, una figura como hermosa, una persona hermosa para mirar, ¿verdad? Como cualquier persona, pero cuando tiene todo sangre dentro de ellos o sobre ellos, ya después de siendo golpeado, imagínate una persona después de una peleada del boxeo, las personas todos están hinchados, no se miran igual, se ven un poco feitos, ¿verdad? Y en este momento Jesús estaba así. Hasta lo describe también en Isaías 52:14, que dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres se parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Describiendo a Jesús aquí, diciendo que fue desfigurado, ya no se podía reconocer como Jesús. Otro versículo, Isaías 53:2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Otra vez el mismo, que ya no había hermosura en él. Entonces, cuando se describe en Salmo 22:6 que es más yo soy gusano, Jesús era como gusano en este momento porque eran como feo en su aparecer. Ya no tenía esa hermosura. También este gusano era un gusano carmesí que era
gusano que es escarlata o rojo. Cada vez que moría este tipo de gusano, um, de este tiempo, el sangre se usaba eh, para tener, hacer el color rojo como tinta, ¿verdad? Para ropa o para cobijas, para cualquier cosa se usaba como tinta. Y en esta manera, cuando moría este tipo de gusano, salía sangre y se usaba para cambiar el color de esa ropa, ¿verdad? O de cualquier cosa que querían cambiar o hacer con tinta. Pues en ese mismo sentido, cuando Jesús murió, se convirtió como el gusano escarlata en la forma que después de los golpes, cuando fue aplastado, cuando su sangre salió, se convirtió en la fuente no de cambiar el color de la ropa de alguien, sino de cambiar el destino de la eternidad de alguien. Entonces, él fue como el gusano que habla aquí. Amén. Siguiendo adelante, vamos a ver Salmos 22, 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Amén. Aquí en el versículo 7 que dice que dispararán de los labios, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Versículo 7 viene siendo el Mateo 27:39. Cuando estaba Jesús ya en la cruz, aquí dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. En otras palabras, moviendo la cabeza. Así, menean la cabeza. Lo mismo lo que decía aquí en Salmos 22:7. Aquí podemos ver los detalles de esta profecía que son casi igual. Hablando que cuando dice aquí estiran la boca, diciendo los insultos, ¿verdad? Pasaban, la injuriaban, hablando sobre Jesús. También si vemos en el versículo 8, Salmo 22:8, dice que se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Diciendo simplemente que, mira, tú dices que tú eres Dios, el Hijo de Dios. Tú supuestamente tenías o tienes poder. ¿Por qué no clamas a Dios y que te libre? ¿Verdad? Es lo que estaba diciendo aquí en Salmos 22:8. Otra vez reconociendo que esto fue escrito 1000 años antes de Cristo. Ahora quiero brincar a Mateo 27:41 a 43. Aquí dice, aquí sabiendo que Jesús ya está en la cruz, dice de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ese versículo ahí, 43, es como el que vimos 22:8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Es lo que le dijeron a Jesús, diciendo, mira, él confió en Dios, líbrele ahora, se le quiere. David está escribiendo lo que estaba pasando con Jesús en la cruz. Ellos lo estaban insultando, gritándole, diciendo, mira, tú supuestamente eres hijo de Dios, pide a tu Dios que te libre, ¿verdad? Y fue escrito 1000 años antes, cuando David escribió esto, se encomendó a Jehová, líbrele él. Entonces algo tremendo viendo ahí cómo se conecta estos versículos.
Yendo al versículo 9 de Salmo 22. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Esto puede describir a los espíritus, aquí se dice básicamente: Dios, tú me traíste a esto, tú me creaste, fuiste tú quien me preparó mi cuerpo para este momento. Cuando yo nací a esta tierra, cuando yo llegué aquí, yo fui hecho para hacer esta obra, para dar mi vida. Entonces, llegando a este momento en el sufrimiento de la cruz, Él nació para este propósito. Pero ya sabemos que no simplemente para morir por nuestros pecados, como sacrificio, sabiendo que Él mismo dio su vida, ¿verdad? Entonces, Él nomás aquí hablando que desde el vientre Dios lo hizo por este propósito. Versículo 11 nos dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Cuando dicen no hay quien ayude, hablan de sus discípulos. Los discípulos de Jesús lo abandonaron. Si vemos en Mateo 26:56, ahí en lo último dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Aquí en esta sección, cuando Jesús fue arrestado, cuando Judas lo traicionó, los discípulos se separaron de él, ya no estaban con Jesús. Imagínate Jesús siendo sus maestros, amigos, ayudándolos en muchas maneras. En el momento que Él los necesitaba a ellos, ellos no estaban. Ellos habían desaparecido. Y aquí diciendo en el versículo 11 de Salmos 22, porque no hay quien ayude, porque ya desaparecieron todos, ¿verdad? Tristemente. Salmo 22, 12 y 13 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz rugiente. Esto puede describir a los espíritus endemoniados, los espíritus demónicos que moraban ahí mientras Cristo estaba en la cruz. Invisibles para la gente, pero visibles para Cristo. Los toros de Basán, aquí que decía en el versículo 12, describen toros que son violentos. Eran toros de esa región que eran más violentos de los toros normales. Entonces, cuando dice en el versículo 13 que abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, también se puede decir como dijo Pedro una vez, describiendo al diablo. ¿Se acuerdan? En 1 de Pedro 5:8 aquí dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el versículo 13, hablando sobre aquí que habían leones también. Entonces, estos dos versículos describiendo qué es lo que Jesús veía. Él veía los demonios ahí alrededor de él. Él ahora tenía los pecados del mundo sobre él. Y cuando hay pecado, ¿quién está ahí? El diablo. El diablo es pecado. El diablo es el que es el causa de ese pecado, ¿verdad? Y aunque este pecado no fue algo que Jesús mismo lo hizo, él como quiera ya lo estaba cargando. Y describiendo ahí cómo lo que estaba viendo y eran que estaba rodeado por muchos demonios. En el versículo 14, Salmos 22:14 nos dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Que derramado como agua, mi corazón es como cera derretida. La idea de que todos los
los fluidos, todo lo que estaba dentro de él se secó, es como él estaba a punto de morir. Si piensa en una persona que casi por morir, todos los líquidos de adentro se están resecando, ¿verdad? Aquí en el versículo 14 diciendo, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, que ya se estaba parando, ¿verdad? Que ya no estaba funcionando como debería. Ya los que conocen cómo era la crucifixión, una persona que fue crucificado, pues específicamente como Jesús, él fue clavado en las dos manos y los dos pies y ahí colgando. Cuando uno moría ahí, no era tanto por los dolores o por pérdida de sangre, pero por el razón que ya no podían respirar. Después de un tiempo, no se podían levantar su cuerpo para dar una respirada bien y con eso morían, ¿verdad? Era como asfixión, asphyxiation, que es uno nomás no pudiendo respirar y es sufriendo, es algo duro. Entonces aquí imagínate ese versículo describiendo lo que estaba sufriendo dentro de él. Y así sigue en el versículo 15, perdón, que dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Es lo que pasó con Jesús, estaba resecando. Acuérdese que Jesús mismo dijo que tenía sed y quería tomar algo, ¿verdad? Y no solamente tenía sed físico, pero todo dentro de él se estaba resecando porque estaba muriendo. Entonces todo lo que está escribiendo aquí David está describiendo lo que está pasando con Jesús 1000 años antes. Es lo increíble. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahora, esa parte, horadaron mis manos y mis pies. Sabemos que cuando Jesús fue crucificado, él fue clavado en sus manos y sus pies, ¿verdad? Es algo que lo que hicieron, ¿verdad? Y aquí nomás pensando que David cuando lo escribió no sabía lo que estaba pasando, él nomás estaba escribiendo lo que él sentía o lo que le estaba dando el Espíritu Santo, reconociendo que él no sabía qué era la crucifixión. Cuando dice aquí, horadaron mis manos y mis pies, es una profecía. Está enseñando lo que estaba pasando, lo que iba a pasar con Jesús. Aquí podía ser simbólico lo que estaba pasando con David. No sabemos literalmente qué problema estaba David en este salmo, que había pasado con él, pero estaba distraído, estaba en problema, en tormenta, algo estaba pasando con él, estaba teniendo una batalla espiritualmente, ¿verdad? Pero vemos la aplicación de estos versículos, de estas palabras, cómo están a Jesús, que cuando él estaba en la cruz, están describiendo casi exactamente lo que él estaba pasando por. Y aquí por sus manos y sus pies, sabiendo que los clavaron a sus manos, a Jesús, también a los dos pies. Esto ya fue escrito 1000 años antes, sabiendo que Dios ya tenía su plan, ya sabía que esto iba a pasar. Versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Describiendo a Jesús con su cabeza inclinada, imaginándote que cuando estaba ahí en la cruz, él estaba mirando sobre su cuerpo, fijándose que él no veía nada más que sus huesos, ¿verdad? Es lo único que podía ver. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto pasó con Jesús. Vemos en Mateo 27:35, ya estaba aquí Jesús en la cruz. Aquí dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Quién hizo eso? Las guardias romanas, los
las personas que lo mataron, que clavaron a Jesús al cruz. Ellos repartieron sus vestidos. Cuando dice echando suertes, era como un juego de azar, de tiras como de los dados. En esencia era una apuesta. Y lo estaban haciendo um, para menospreciar lo que significaba los vestidos de Cristo. Normalmente alguien daba su ropa como a su familia cuando moría. Maybe su mamá, sus hermanos, papá, o hijos se quedaban con la ropa que tenían los que morían. Pero eso los romanos nomás estaban jugando y querían agarrar esto. Pero ¿tú piensas que los romanos, la guardia que estaban haciendo esto, se acordaban del Salmos 22? En el versículo 18, claro, ellos no tenían capítulos ni tenían versículos, pero tenían esta escritura. Y esta escritura decían, repartieron entre sí mis vestidos. Y ellos mismos lo estaban haciendo. ¿Tú crees que ellos lo estaban haciendo a propósito diciendo, ¿sabes qué? Vamos a dejar que este versículo se aplica a Jesús para que todos se den cuenta que Él es Mesías? No es así. Ellos nomás lo hicieron porque lo estaban haciendo. Pero vemos cómo se está aplicando. Todo lo que se está escribiendo aquí en David, en Salmo 22, 1000 años antes de la vida de Jesús, se está aplicando a la vida de Cristo. Lo vemos aquí y es difícil ver y decir uno que esto no está hablando de Jesús. Hay mucha evidencia aquí que está hablando de Jesús mismo. Y aquí confirma que Él era el Mesías, ¿verdad? Muchas conexiones aquí. Salmo 22, 19 al 21. Dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada de mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esto es la oración que llega a su clímax cuando escucha sus llantos a Dios. Mientras continuando, clamando, termina la oración diciendo aquí, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Simplemente clamando y clamando y clamando a Dios, reconociendo que, ¿te acuerdas que habíamos dicho en primera parte de este estudio? Cuando los primeros 21 versículos aquí se trata de la oración, entonces del versículo 22 al 31 es en alabanza, ¿verdad? Entonces aquí se termina lo que es la oración, pero se termina con haciéndose más fuerte, más grande, nomás pidiendo esa ayuda, diciendo varias veces, Jehová, no te alejes de mí, fortalézame. En el 20, líbrame de la espada de mi alma, del poder del perro de mi vida, sálvame. Palabras pidiendo ayuda. Es lo que pasaba aquí. Pero cuando brincamos al 22, vamos a ver un cambio de manera de este versículo, de este salmo. Ahora cambia de oración a alabanza. Vamos a ver el 22. Dice aquí, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora quiero que pienses, cuando Jesús estaba en la cruz, porque esto vemos que está perteneciendo a Jesús, Él pidió ayuda, ¿verdad? Él estaba llorando. Él necesitaba ayuda en ese momento. Pero, ¿qué pasó cuando Él llegó al punto de muerte? Cuando Él estaba en oración, pidiendo ayuda, ahora va a comenzar a estar en alabanza, algo cambió. Necesitaba ayuda porque era casi por morir. Entonces llegó a muerte. Pero ahora está en alabanza.
Si sigues leyendo 23 a 25, dice aquí, los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendiendo toda de Jacob y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Mira, más alabanza. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Qué es que cambió? ¿Por qué hay alabanza ahora? Antes había oración, ahora alabanza. ¿Qué pasó con Jesús? La resurrección. Ya que llegó la resurrección, ahora llegó al punto que tenía victoria sobre la muerte. Ahora él tenía victoria, ¿verdad? Y ahora era tiempo de alabanza. Era tiempo antes de oración, de pedir ayuda, pero ahora Dios lo libró, Dios le ayudó y ahora él, siendo resucitado, había llegado al punto que tenía victoria y ahora está en alabanza. Y esto todo describe como una persona que llega a Cristo. Antes de llegar a Cristo, una persona está en pecado y está separado de Dios y está espiritualmente muerto. Pero cuando uno llega a cruz, entonces su forma de ser, su cuerpo de antes espiritualmente, muere, así como Cristo murió, y después resucita, así como Cristo resucitó, y ahora tiene nueva vida, así como Cristo tiene nueva vida. ¿Verdad? Así le pasa la vida espiritual de una persona que llega a los pies de Cristo. Está muerto espiritualmente, llega a Cristo, pide perdón, acepta a Cristo. Entonces en ese momento hay una transformación. Ahora estaba antes muerto, pero ahora vive, ha resucitado. Antes pedían ayuda, clamando a Dios, ¿dónde estás, Dios? Pero ahora que ya fue salvo, ahora puede alabar a Dios y darle gracias a Dios. Y es lo que está pasando aquí. Jesús ha resucitado, ahora está clamando a Dios en alabanza. Y es lo que pasa a su pueblo. Cuando alguien viene a Cristo y ahora es salvo, hay mucha alabanza ahí. ¿Por qué? Porque tienes la salvación. Es una gran victoria por tu alma. Tú ahora eres salvo. No hay nada más mejor en la vida que ser uno salvo. Es el propósito de la vida, estar con Dios, siendo salvo. Y cuando uno es salvo, hay naturalmente es un momento de alabanza. Y vamos a terminar este salmo. El 26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad la servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y en el 31, vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Amén. Entonces vemos que los primeros 21 versículos le clamaron desde la cruz. Eso eran en oración. Y luego, después de la resurrección, se convierte en alabanza. Estas son las oraciones y las alabanzas de cada creyente en Cristo. No simplemente esto fue con Cristo, también pasó con David, pero cada persona que llega a los pies de Cristo, cada persona de Dios, esto es lo que está pasando en su vida. Es una profecía de cada persona, clamando a Dios en oración, pidiéndolo, ayúdame. Y ya que Él te ayuda, ahora que Él te libra de tus pecados, ahora hay tiempo de alabanza. Después de recibir a Cristo, siendo que somos salvos, sabiendo que nuestro espíritu ahora es resucitado,
fuimos llevados a la muerte, a la vida, de la oscuridad a la luz. ¿Qué pasa? Ahora hay alabanza. Amén. Y así se termina, porque así es. Hay gran victoria en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor por esta profunda palabra que Él nos dio. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos diste. Gracias por mostrándonos todo el poderoso de esta palabra que fue escrito 1000 años antes que tú viniste, Señor. Y lo profundo que es que tú lo cumpliste, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio, por el dicho de que tenemos un Dios que nos ama tanto que das tu vida, que sacrificas tu vida simplemente para salvarnos, Señor Jesús. En este momento te pido por cada persona que esté escuchando este mensaje, que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas, Señor. También te pido que los ayudes en cualquier problema que necesitan. Tú sabes cada persona, tú conoces sus problemas, tú conoces sus vidas, Señor. En este momento nomás te pido que los ayudes, que hables con ellos, que ilumines sus mentes, que ellos puedan sentir tu presencia. Si están en angustia, en ansiedad de cualquier cosa que sienten, te pido, Señor, que les des paz, también que los salves, que los sanes, Señor, de cualquier problema, que cualquier enfermedad, porque sabemos que tú, Señor, tienes ese poder para hacerlo. Y te doy gracias por eso, Señor. Y te doy gracias por este momento también. Y que vamos a terminar esta enseñanza. Te pido que estés con nosotros durante este fin de semana. También ayúdanos, Señor Jesucristo, que podamos mostrar nuestra luz al mundo cuando estamos viviendo ahí en el mundo, Señor, cuando estamos en medio de nuestro trabajo, con nuestra familia. Te pido, Señor, que estés con nosotros. Te doy gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por sintonizarse a este estudio bíblico. Si les gustó, pueden dejarle like, pueden puchar el botón de like. También pueden suscribir a nuestro canal si no lo han hecho antes para que puedan recibir más videos en el futuro. Si quieren dejar comentario, deje comentario. Podemos saludarnos. También si quiere dejar comentario para agregar a esta lección, hazlo. Yo estoy aquí para aprender más. ¿Verdad? Quiero seguir adelante, quiero seguir creciendo espiritualmente y se trata de eso, para reconocer la palabra de Dios. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde, que estén bien y hasta la próxima semana.